Vamos a comenzar con la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta, alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora. La última clase estuvo un poquitito interrumpida, esperemos que la de hoy sea un poco más fluida. Estamos viendo una materia que es sumamente importante, ¿ya? Y que da harto la base para lo que viene a continuación, ¿ya? Recordar que para describir correctamente un conjunto de datos, ¿ya? Siempre se requiere de evaluarlo en tres aspectos. Uno que tiene que ver con la posición de los datos, con la distribución de los datos y con la dispersión de los datos. Y correspondiente a la distribución, en las últimas clases hemos trabajado y visto dos tipos de distribuciones, las discretas y las continuas, dependiendo de la variable con la cual estemos trabajando, y un tipo de distribución continua es la distribución normal. Y la distribución normal es una distribución que se utiliza mucho porque muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, ya, que tienen que ver con distintos aspectos, al medir sus variables, pueden tener un comportamiento parecido al normal. Y ese comportamiento parecido al normal nos permite a veces hacer el supuesto, ya, de que tienen efectivo un comportamiento normal, y eso se nos abre o sea, más bien se nos facilita el análisis que podamos hacer a ese conjunto de datos. Entonces, la distribución normal, vimos de que es una distribución que también se conoce como la campana de Gauss, por la forma que tiene y por el matemático relacionado con ella, y que sus principales aspectos son de que es simétrica con respecto al valor del promedio, y que ese valor del promedio es igual a la mediana y también debiera ser igual a la moda. También vimos que existen distintos tipos de distribuciones normales, y esta distribución normal es una función que va a depender de la variable, que va a depender del promedio y va a depender de la desviación estándar. Y que, de acuerdo a las distintas combinaciones que podamos tener de promedio y desviación estándar, podemos tener entonces infinitos tipos de distribuciones normales, que la vamos a poner con una n, con una determinada media y una determinada desviación estándar. Pero que todas estas, independiente del valor del promedio, de la unidad que tenga, del tipo de variable, de la desviación estándar que tenga, las podemos normalizar y utilizar el factor z, ¿ya? Que va a consistir en el valor menos el promedio partido por la desviación estándar. Y este valor z lo que nos quiere indicar, ya, lo que nos dice, ya en forma, podríamos decir, la descripción de este valor z, es a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor x con respecto a la media. Si este valor z es negativo, significa entonces de que está hacia la izquierda de la media. Vamos a poner z negativo, y si es que este valor de z es positivo, significa que está a la derecha de la media. Este valor z nos permite entonces transformar cualquier tipo de distribución normal con cualquier valor de media y con cualquier valor de varianza a una distribución normal tipificada, ¿ya? O estandarizada, en el cual tenemos de que el valor de la media es igual a 0 y el valor de la desviación estándar es igual a 1. Y a partir de acá nos permite entonces la utilización de tablas, de trabajar con datos tabulados, ya, para poder determinar las probabilidades de encontrar un determinado valor dentro de un determinado intervalo. Entonces acá existen tablas que la verdad que no las vamos a ver con mayor, no las vamos a dedicar mucho tiempo, la verdad, porque las tablas
la utilizamos cuando no tenemos acceso a los valores que podamos tener hoy en día a través de distintos software, del mismo Excel, de páginas web. Entonces, esto en realidad lo utilizaba más cuando teníamos las clases de forma presencial y había que hacer las tareas o los quizzes, los certámenes ahí en el momento y sin acceso a ninguna herramienta tecnológica. Pero como está enfocado hoy en día el curso al uso de las tecnologías ya disponibles que tengamos, la verdad es que las tablas las voy a explicar, ya, pero no las vamos a utilizar. Nos puede servir, eso sí, para conocerlas, para saber cómo se leen, y en algún futuro quizás las puedan utilizar, pero yo diría que cada vez menos, porque incluso cada vez menos es necesario estandarizar, porque los mismos software nos permiten trabajar directamente con los valores de la media y la desviación estándar, ¿ya? Em, de los datos directamente. Entonces aquí tenemos una tabla, ¿ya? Que nos lee la probabilidad de una distribución normal. Y esta probabilidad, lo que nos está leyendo aquí, como vimos este valor de acá, este valor z, este valor z corresponde al valor x, que corresponde a este valor x, que es donde nos encontramos parados, ¿ya? Menos el promedio que tengamos partido por la desviación estándar. Y nos permite acá movernos en un valor de z que va a ir desde 0, que es este valor de acá, 0.000, o sea, el primer valor de la tabla z equivale a, estas son las unidades con las décimas, y las filas, la primera fila corresponde a la centésima. Entonces, el primer valor de acá, que corresponde a 0.05, es cuando z es igual a 0,00. Y efectivamente, si z es igual a 0, ¿qué significa? Significa entonces de que el valor x es igual al promedio, y el valor de x está justo aquí en el medio. Y este 0,15 representa la probabilidad de que x sea mayor, o sea, de que el valor sea mayor a 0. Y por eso tenemos en la tabla un área que se encuentra aquí sombreada. Lo que nos indican todos los valores que están en esta tabla corresponde a esta probabilidad acá. Y el x entonces va desde 0,0 hasta 3,09. 3,09. Y corresponde ahora a este último valor de acá. Y este 3,09 corresponde entonces, aquí tengo a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar, a tres desviaciones estándar, y ahora entonces este valor que tenemos representado acá corresponde a 3,09, supongamos que estamos más o menos cerquita al 3, y esta probabilidad de un 0,0010, 0.0010, corresponde a ese caso de ahí. Entonces, la tabla lo que nos permite es la lectura de todas las probabilidades que hay entre 0 y un poco más de 3 desviaciones estándar. Y podemos asumir, dado lo bajo que son estos valores, ya que las probabilidades que sean mayores a esto son prácticamente cero. Es una forma de simplificar y de poder asumir, ¿cierto?, la probabilidad de algo que sea mayor a 3 desviaciones estándar, ¿ya? Solamente la cola derecha. Y lo que nos permite el uso de las tablas es recordar la propiedad, ¿cierto?, de la simetría. Por lo tanto, todo lo que sucede en el lado derecho de la tabla lo podemos encontrar también en el lado izquierdo. Entonces, si tenemos, por dar un ejemplo,
un ejercicio en el cual tenemos de que la media de los datos es igual a 10, que la desviación estándar es igual a 2, y queramos encontrar cuál es la probabilidad ya de al tomar que un valor sea menor a 9,1, ¿ya? Por suponer un valor. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor a 9,1? Entonces tenemos la probabilidad de z, que va a ser igual a 9,1 menos 10 dividido en 2, y eso me da menos 0,45. Menos 0,45. Entonces el menos 0,45 corresponde a mi valor de z, y lo voy a buscar acá, y aquí tengo mi 0,4. Y como pueden ver, las tablas solamente dan valores positivos, en este caso de 0 a 3,09, pero como vimos de que es simétrico para un lado, podemos replicar el mismo valor de la posición con el valor negativo. Entonces, de que sean solamente los valores positivos, me da la lectura del lado derecho, pero aplicando la propiedad de la simetría, puedo encontrar los valores del lado izquierdo. Entonces, menos 0,4 y 0,05 me da el valor 0,3264, que corresponde a 0,45. Entonces, aquí mi x, si esta es una desviación estándar, me está diciendo que el valor de x, que es igual a 9,1, se encuentra a menos 0,45 desviación estándar de la media. Y que la probabilidad, en este caso, ¿ya?, de que sea menor a 9,1 corresponde a 0,3264. 0,3264 es toda esta superficie de acá. O sea, la integral, en este caso, entre menos infinito y 9,1 de f de x en dx es igual a 0,3264. Eso es lo que me está leyendo, lo que me está entregando como resultado la tabla. Pero como les comentaba, las tablas hoy en día están un poquitito obsoletas, pero obsoletas hasta no hace mucho. Hace un par de años, antes de la pandemia, la utilizamos bastante en clase, especialmente porque era todo en ese momento en lápiz y papel, pero hoy en día estamos basando la enseñanza un poco más en lo que es el apoyo de las tecnologías, y mediante el Excel ya tenemos una función, que es la función más distribución punto normal, ya, punto n, que está de acá, que nos permite, habíamos puesto anteriormente, déjenme revisar los valores que utilizamos: 10, 2 y 9,1. Los tengo acá: 10, 2 y 9,1. Este es el valor del promedio, este es el valor de la desviación estándar, y este es mi valor de x. Entonces, como les estaba contando, existe la fórmula. El Excel nos permite, mediante la función distribución punto normal punto n, ya, buscar la probabilidad de un determinado valor x, el que nos está pidiendo acá, en este caso 9,1, conociendo la media de los datos, que es 10, conociendo la desviación estándar de los datos, ¿ya?, que en este caso es 2, y aquí indicando nos da dos opciones. La opción verdadero, ¿ya?, que nos permite
obtener la función de distribución acumulativa, y si ponemos falso, nos va a entregar la función de la probabilidad bruta. Entonces nosotros, en este caso, para conocer la probabilidad a este valor, vamos a escoger el verdadero. Y le vamos a poner Enter. Entonces aquí lo que nos está diciendo, ¿cierto? Es de lo mismo que teníamos anteriormente. Siempre es bueno dibujar cuál es el problema que tenemos. 10, 8, 6 y 4. Entonces este es menos 1 desviación estándar, menos 2 desviación estándar, menos 3 desviación estándar. Mi valor de 9,1 está más o menos por acá. Y la probabilidad de que sea menor a 9,1 es esto de acá. Y lo que me entrega esta función, entonces este 0,3264, que es el mismo valor que teníamos antes, corresponde a, como vimos, voy a poner acá de nuevo, como vimos aquí en la función, este verdadero, lo que nos entrega entonces es el acumulado. ¿Cuánto llevamos desde, en este caso, menos infinito hasta 9,1? ¿Ya? 0,3264. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 9,1 me interesa conocer cuál es la probabilidad de que sea, pongámoslo aquí, 11,3, o que sea mayor a 11,3? Que sea mayor a 11,3. Entonces, estamos buscando esta probabilidad acá, y esa probabilidad ahí, ahora cambiamos el valor de x, ponemos 11,3, y ahora me da que este valor es 0,74. Pero 0,74 corresponde a, desde, recordemos, de menos infinito hasta este 11,3. Este valor de acá es 0,74. Entonces lo que nosotros estamos buscando, que es lo que está en verde, es ahora utilizando la propiedad, ¿cierto?, como podemos decir, de complemento, de adición, en el cual todo el área bajo la curva es igual a 1. Sabemos de que 1 menos 0,74, o sea, 0,26 corresponde a esa probabilidad de que el valor de x que tomemos al azar sea mayor a 11,3. Profe, ¿qué ¿Sí? significa la función que ponga verdadero? Ya, buena pregunta, y para allá voy. ¿Qué pasa si ahora ponemos verdadero? Entonces, vimos de que esta función, al poner, voy a copiar la función, perdón, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? ¿Qué pasa si cambio verdadero por falso? ¿O qué significa el verdadero? Claro, ¿qué significa el verdadero? Pero también qué pasa si pone falso. Ya, el verdadero lo que me entrega es el acumulado. Ya me entrega entonces, desde menos infinito, me va entregando la frecuencia acumulada hasta ese momento. Ya, como si me estuviera calculando una gráfica de ojiva. Esta función verdadero lo que está haciendo es, que esa es mi distribución, ese es mi valor de x, el verdadero, me está integrando entre menos infinito y entre el valor de x, la función de densidad de probabilidades. Y me están dando, por lo tanto, el área bajo toda esta curva. Y esto es entonces la probabilidad de que x sea menor, o sea, de que x sea menor, no, de que
la probabilidad de que sea menor a x. Eso es lo que me da al exponer la función verdadero. Al poner la función falso, ¿ya? Lo que me hace la función falso, voy a ir acá, a salir de acá, y voy a copiar esto, lo voy a pegar acá abajo, y lo voy a cambiar acá en vez de verdadero, le voy a poner falso. Y el falso lo que me entrega es la función de probabilidad bruta. Y esta función de probabilidad bruta es este valor de acá. Corresponde a, voy a ponerlo aquí en este mismo color, esto de acá, este punto de ahí, medido en un eje X, acá, eje Y, este corresponde al valor del falso. Corresponde a ese valor. Entonces, con el falso, lo que yo puedo hacer es construir, me permite construir una tabla o una gráfica de probabilidad normal. Entonces tengo mi valor de X, y aquí supongamos que quiero que vaya entre 7, aumentando en 0,1. Y que llegue hasta ya 18, hagámoslo así, ¿ya? Y ahora puedo poner mi función. Mi función en realidad va a ser, voy a copiar esto acá, lo voy a pegar acá, voy a fijar el promedio, el valor de X no, el valor de X no lo voy a fijar, voy a fijar el promedio, voy a fijar la desviación estándar, y el valor de X va a corresponder ahora a mi valor de X. 0,064, y esto lo voy a arrastrar hasta el final. Y ahora estos dos de acá los voy a graficar. Y ahí pueden ver, verlo acá abajo, me está graficando el valor, ¿cierto?, de la función. Eso es lo que corresponde al poner falso para un determinado valor. Entonces aquí partí en 7, este es el valor de mi variable, y el valor de la f de x, ya, cuando x es igual a 7, corresponde a ese punto de ahí, corresponde a 0,064. Eso es lo que me indica al poner falso, ya, el valor de la función evaluada en mi valor de x. Y el verdadero me entrega la integral que corresponde a la probabilidad hasta un determinado valor de x. Profe, ¿pero por qué puso 7, 7,1, 8, Ah, 8,1? estos son distintos valores de x. Aquí tenía x 11,3. Entonces cuando voy aquí Ah, al 11,3, espera, aquí no me los copió todo. En 7,1 va, eso es 7,2. Ahí está. Pongámosle más chico. 5, 5,1, 5,2. Va, qué raro. me parece que el 5 no lo tiene que marcar. Eso tiene que marcar el 5,1 y 5,2 solamente. Ah, a ver, ahí está. Ahí está, gracias. Esto, pongámosle harto nomás, total.
Ahí está. Esto mejor lo veo. Ahí está. Ya. Entonces, volviendo aquí, el 11,1, en este caso 11,1 que habíamos utilizado anteriormente, 11,1 me da 0.714. 0.714 y este 0 corresponde aquí, entonces cuando yo estoy acá 10 en el 11,1, este valor de acá, este punto de ahí representa el 0.1714. O sea, es cuando al evaluar en la función de distribución normal, esa que vimos que era 1 partido por la desviación estándar por la raíz de 2pi por e elevado a menos x, el promedio al cuadrado partido por 2 veces la varianza, que representa a la distribución normal, evaluada en x igual a 11,1, me da ese valor de ahí. Eso es cuando utilizamos entonces el valor de falso. Y cuando utilizamos el valor de verdadero, lo que me entregas entonces es el valor acumulado hasta ese valor de x. ¿Ya? El valor del área bajo la curva hasta ese valor. ¿Estamos? Sí, súper. Ya, qué bueno. Entonces, el convertir a z nos entrega la simpleza de saber a cuántas desviaciones estándar se encuentra, ¿ya? Lo que también nos permite, obviamente, para ayudarnos en un determinado análisis. Una de las formas también de trabajar con datos anómalos o en control de calidad es tomando en cuenta de que, y como vimos en una distribución normal, la gran mayoría de los datos, ¿cierto? Prácticamente el 99,7% de los datos se deben encontrar en un rango de más o menos 3 desviaciones estándar. Por lo tanto, si este valor de z es un valor mayor a 3 o menor a 3, y mientras más lejano de ese valor sea, podríamos también considerar de que esos datos no debieran corresponder a nuestro set de datos y también poder considerarlos como anomalías, ¿ya? Cuando se trabaja con la gráfica de control, en lo que es control de calidad, ¿ya? Se espera que la uniformidad también esté dentro de ese rango, o que todos los valores estén en un valor de más o menos 6 desviaciones estándar, que es lo que también se conoce en la industria como el 6 sigma. Que está relacionado con lo que es el control de calidad. Entonces, lo importante de conocer la distribución normal, ¿ya? Y los tipos de distribuciones es para lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y lo que viene a continuación, para mí al menos, es una de las cosas quizás más importantes de esta asignatura, ¿ya? Que tiene que ver con el concepto de inferencia. Este concepto viene del análisis que se realiza a una muestra y cómo este análisis que se realiza a una muestra de tamaño n lo podemos extrapolar al comportamiento de una población, que es el total. Entonces, ¿cómo a partir de una muestra que nosotros hemos tomado, con la cual hemos trabajado, podemos ahora, como dice la palabra, inferir ya en el resultado de la población?
y lo que nos interesa es la población, porque la población, recordemos, es el todo. Por lo tanto, si queremos determinar el comportamiento futuro de esta variable, es sobre la población y no sobre una muestra. Entonces, para poder, y hasta el día de hoy, bueno, los que quizás no hayan tomado esta asignatura previamente, cuando trabajan con valores y estadígrafos, ¿cierto? Como el promedio, obtenidos a partir de una muestra, llevamos este valor promedio y asumimos de que es igual al valor de la media poblacional. Es un supuesto, ¿ya?, que realizamos frecuentemente, pero que una de las mayores importancias de esta asignatura es un poco así como abrir los ojos, abrir la mente y decir de que eso no es cierto. Y lo que estamos haciendo no es lo correcto. Y que esta estimación corresponde a una estimación puntual. Pero, ¿por qué no es correcto afirmar de que la media poblacional sea igual a la media muestral? ¿De qué depende este valor de promedio o este valor de varianza que vamos a obtener de una muestra? ¿Dónde nacen estos valores? O sea, es el conjunto de la muestra. ¿De cierto? Del conjunto de la muestra, de los datos que hemos obtenido. Y esos datos, al ser una muestra, ¿podemos asegurar de que sean representativos de la población? No. No. Podemos tratar, ¿cierto?, de que sean lo más representativos posibles, pero no lo podemos asegurar en un 100%. ¿Ya? Incluso si seguimos los métodos de muestreo, de aleatorio, tomamos una buena cantidad de datos, ¿cierto?, nos va a disminuir la probabilidad de equivocarnos, pero siempre va a existir un determinado margen de error. Por lo tanto, y ahora voy a trabajar con la media, y después vamos a trabajar con la varianza, pero en el caso de la media, si yo tengo aquí un conjunto de mediciones, y de este conjunto de mediciones, que corresponde a mi muestra, de un determinado tamaño n, obtengo yo el valor promedio de estos datos, yo lo que puedo asumir es que el valor del promedio poblacional, ¿ya?, va a estar alrededor de este valor. Este valor de todas maneras va a ser mi valor de referencia porque no tengo otro dato. Entonces voy a asumir de que mi valor acá de la media va a estar aquí al mismo nivel. Pero como no estoy seguro por distintas condiciones que las vamos a analizar a continuación, yo no puedo decir de que corresponde exactamente a este valor del promedio, sino que en realidad el valor del promedio o la media poblacional va a estar comprendida dentro aquí de un determinado intervalo.
Y a este intervalo lo vamos a conocer como un intervalo de confianza. Y para poder explicar bien qué es un intervalo de confianza, es necesario que entendamos bien el concepto de distribución normal. ¿Y por qué es importante el concepto de distribución normal? Por el teorema del límite central. El teorema del límite central nos dice que, independiente del tipo de distribución original que tengan los datos, o sea, tenemos un conjunto de datos que pueden tener una distribución uniforme, que pueden tener una distribución exponencial, que pueden tener una distribución normal, que pueden tener una distribución, voy a poner aquí de chi cuadrado, que puedan tener una distribución bimodal, ¿ya? No importa la distribución, esta le corresponde a la distribución de los datos. Si nosotros a cada uno de estos datos le tomamos el promedio, entonces voy a poner acá, digamos que este es A, B, C, D y E, y este promedio, a medida de que llevamos la cantidad de muestras para obtener este promedio a un valor elevado, a infinito, todas las distribuciones de estos promedios van a tender cuando n sea infinito a una distribución normal, donde vamos a tener de que esta distribución normal va a estar caracterizada con el promedio, ya que va a ser el valor del promedio, el promedio de los promedios que corresponde al promedio, y con una desviación estándar que va a ser igual a la desviación estándar de la muestra partido por la raíz de. Eso va a caracterizar entonces mi distribución normal de, esto corresponde acá, los promedios o las medias. Entonces, vamos a ver ahora la aplicación, ¿ya? La demostración más que la aplicación de este teorema con un pequeño script que realicé. Entonces, en una oportunidad le había comentado a los que les interesa el análisis estadístico, una alternativa es que puedan incursionar en lo que es el software R. Una de las ventajas también de este software es que no requieren instalarlo en el computador, si bien pueden instalar el programa, ¿ya? El R es el básico, el RStudio es uno que permite un manejo con una interfaz más amigable, y además está el RStudio Cloud, que permite trabajar 100% online, ¿ya? O sea, ni siquiera se requiere la instalación del software en el computador, sino que se trabaja a través de cualquier nube, y uno puede acceder gratuitamente con cualquier cuenta Google que tenga con también otro tipo de cuenta. Entonces aquí tenemos una demostración del teorema del límite central, en el cual tengo una distribución, que en este caso para realizar esa distribución tengo 10.000 datos, ¿ya? Y voy a partir con muestras de 10 datos. Entonces, en este caso son 10.000 o 1.000, 10.000. De estos 10.000 datos que yo tenga para dos tipos de distribuciones, que una distribución en este caso exponencial y una distribución uniforme, voy a ir tomando muestras de
10 datos cada uno y voy a, aquí en esta hoja de acá, graficar dos cosas. Uno es la gráfico de densidad de la población, ¿ya? Que muestra la forma, la distribución, y en este otro gráfico voy a realizar un histograma de los promedios muestrales. Entonces voy a partir acá con una muestra de 10, y al hacer una muestra de 10 tenemos que se ve el tipo de distribución exponencial con los parámetros que tiene este modelo, un tipo de distribución uniforme acá, con un valor uniforme cercano a 10, a 0,1, y si yo corro esto varias veces, me lo va generando, haciendo una generación de número aleatorio, y puedo ir viendo cómo cambian la distribución en los promedios. Y veo que cambian, y la verdad es que tienen cualquier forma, a veces tienen aquí, tienen un sesgo hacia la izquierda, este tiene un sesgo hacia la derecha, a veces están, podríamos decir, casi como normales, a veces uniformes, a veces ni ninguna forma que podamos identificar o seguir, ¿ya? Porque mi cantidad de n es bastante pequeña. Si yo aumento ahora mi cantidad de n, en vez de 10, voy a ponerle 30, entonces estoy incrementando la cantidad de datos que yo tenga. Los valores de mi eje izquierdo acá no van a cambiar, porque estos están siempre sobre en base a n igual a 10.000 unidades, y van a tener la misma forma. Concentrémonos en cómo varía, en este caso, el histograma de los promedios. Entonces aquí también no podemos distinguir ninguna forma, ¿ya? Voy a repetir esto un par de veces y podemos ir viendo cómo va cambiando. En algunos podríamos decir, ¿cierto?, de que corresponde a una distribución normal. Y aquí lo que está haciendo el programa es tomar muestras aleatorias. Entonces aquí también podemos ver efectivamente la importancia de la cantidad de datos que tenemos para ver también la representatividad. Porque si tenemos pocos datos, y aunque los datos sean aleatorios, no significa entonces de que sean eficazmente representativos del conjunto inicial de la información con la cual estamos trabajando. Entonces, vamos cambiando y vemos de que puede tomar distintas formas. Todavía toma distintas formas, con un n en este caso igual a 30. Si yo pongo un n igual a 50, va cambiando nuevamente, pero ya va tomando una forma. Ya no cambia tan aleatoriamente la distribución de las medias, estas de acá, ya como cambiaban anteriormente cuando tenían una menor cantidad de datos. O sea, podemos ver una cierta tendencia, aunque no siempre, pero podemos ver una cierta tendencia, ¿cierto?, a que se empieza a concentrar y la forma empieza a tener una forma parecido a una campana. Entonces, si yo aumento ahora de 500 a 100, perdón, de 50 a 100, veo de que nuevamente hay variaciones, a veces están más cargados hacia la derecha, otras veces están más cargados hacia la izquierda, algunas veces parecieran ser más uniformes, pero de que el valor de la media en este caso es una media aquí de 2, la media de 2 estaría más o menos como por acá, correspondería a la media de los datos, como que los datos se empiezan a concentrar en torno a este valor. Y aquí la media es de 5, y los datos se empiezan a concentrar en torno a este valor de acá. Si aumentamos en vez de 100, ahora voy a aumentar un poco más, a 500. Y lo simulo una y otra vez, vemos de que por más que simule varias veces, cada vez el resultado es más similar. Y si bien se carga todavía para un lado o para otro, especialmente en el primero, porque al tener un sesgo muy grande, se requiere de muchos datos para poder cumplir el teorema del límite central. En cambio, cuando trabajamos con distribuciones que son simétricas para un lado o para otro, con una menor cantidad de datos podemos lograr el cumplimiento del teorema del límite central. También eso es importante destacar y mencionar. Entonces ahora tenemos prácticamente de que todos los histogramas ya podríamos asumir prácticamente un comportamiento normal, con n igual a 500.
y si esto igual a 500 lo aumentamos al tiro a ponerle a 5000, o sea, tenemos muestras de 5000 y esas muestras le tomamos el promedio, y hacemos ahora nuevamente una simulación. Ahora se está demorando un poco más. Pero en cada simulación vemos, ¿cierto?, que ahora sí que prácticamente no varía. Y con mucha confianza podemos decir, ¿cierto?, de que en este caso el valor de esta distribución normal está centrada en 2, que corresponde al promedio, y esta está centrada en 5, y por más que simulemos ya con 5000 datos de una muestra, vemos de que no vamos a ver mucha diferencia ni modificación en el comportamiento de las medias muestrales. Y eso es el teorema límite central. Entonces, utilizando este teorema en el cual cualquier tipo de distribución, y aquí podría haber puesto simulada otra, pero aquí lo quise hacer con una que fuese bien cargada hacia un lado, ¿ya?, como esta de acá, la exponencial, y una que fuese simétrica y uniforme, para llegar al mismo resultado de que los promedios muestrales, mientras el n tiende a un valor muy grande o infinito, tienen un comportamiento normal mediante una distribución normal con una media que es el promedio de los promedios y una desviación estándar de la desviación estándar de los datos partido por la raíz de n. Ya. Y esto, ¿en qué nos sirve entonces para realizar la inferencia y estimar la media poblacional? Nos sirve entonces ahora al mezclar ya el valor de la estadística descriptiva con las probabilidades, podemos encontrar entonces y estimar este intervalo de confianza utilizando el concepto de probabilidad, y al ver de que los promedios muestrales tienen un comportamiento normal, utilizar este tipo de distribución en conjunto con la probabilidad para determinar este intervalo de confianza. Me corté la hoja. Acá. Acá. Entonces, podemos estimar de que la media poblacional va a estar centrado en la media muestral y le vamos a sumar y restar, o sea, generar un intervalo positivo y negativo a este valor que va a estar dado por dos términos. Un término que va a estar asociado al nivel de confianza que nosotros queramos utilizar para estimar este valor de la media poblacional, y a otro término de acá que va a estar asociado al error estándar. Este nivel de confianza, ¿ya?, va a estar basado en el valor de z obtenido una distribución normal, que vimos de que para un 95% el valor de z es igual a 1,96, ¿cierto? Vimos también de que cuando tenemos el valor de z igual a un 90%, este valor de z corresponde a 1,64. Cuando es un 99%, este valor de z
equivale a 2,58. Entonces, a medida que aumentamos mi nivel de confianza, ¿qué va pasando con este término de acá? Voy a poner en orden mejor para no confundir. 90, 95, 1,64, 1,96. Entonces, a medida que yo aumento mi nivel de confianza, ¿qué pasa con el valor de Z? El valor de Z aumenta también. Entonces, al aumentar mi nivel de confianza, mi nivel de Z también aumenta. Por lo tanto, al aumentar mi nivel de confianza, si este valor aumenta, significa de que el intervalo que estoy aplicando a mi valor de la media poblacional también es mayor. A un mayor nivel de confianza, tengo una mayor certeza de achuntarle al valor donde se encuentra el valor del promedio poblacional, pero significa obviamente que el intervalo es más grande. Ya, esto yo creo que es bueno así como pensarlo cuando tú estás disparando, supongamos aquí tiene una onda y le disparas acá a un blanco. Si el blanco es chiquitito, tiene menos probabilidad de achuntarle. Si el blanco es más grande, tienes una mayor probabilidad de achuntarle. Entonces aquí tenemos un nivel de confianza bajo, aquí, nivel de confianza, este es un nivel de confianza bajo, tengo poca posibilidad de achuntarle, y un nivel de confianza alto, tengo hartas posibilidades de achuntarle. Y lo mismo acá. Entonces, al multiplicar por 1,64, el intervalo va a ser menor, y por lo tanto tengo solamente un 90% de probabilidad de achuntarle al valor de que la media poblacional se encuentra dentro de ese intervalo. En cambio, si yo aumento mi nivel de confianza a un 99%, significa de que este 2,58 lo estoy multiplicando por el error, y ese 2,58 es mayor al 1,64, por lo tanto estoy aumentando el intervalo. Y el error estándar es la desviación estándar partido por la raíz de n. Entonces, para ir terminando la clase de hoy, tenemos de que para estimar la media poblacional lo podemos realizar utilizando el único valor real que tenemos, que viene de los datos, que es nuestro promedio muestral, pero sumándole un intervalo. Y este intervalo va a estar compuesto por un valor de z y multiplicado por el error estándar. Entonces aquí tengo, si este, voy a chocar la línea, pero si esta es mi escala, aquí está mi valor de x promedio, y supongamos que mi valor de x promedio fue igual a 100, mi media poblacional va a estar comprendida dentro de un determinado intervalo. La media poblacional. Y este tamaño de intervalo va a depender de tres cosas. Mientras mayor confianza tengo, mayor es el intervalo. Entonces voy a poner acá. Mayor confianza de que encuentre efectivamente el valor de la media dentro de ese intervalo, mayor confianza implica un intervalo más grande. La desviación estándar nos indica la dispersión de los datos.
Por lo tanto, si yo tengo los datos más dispersos o menos concentrados, estoy afectando también a la posibilidad de achuntarle. Están más dispersos en este caso, los blancos. Por lo tanto, tengo menor probabilidad de achuntarle si es que están más dispersos. Entonces, si es que yo tengo una alta dispersión de los datos, eso va a implicar a que aumenta también el tamaño del intervalo. Y la cantidad de datos es el único, y por eso está partido, en este caso está en el denominador, tenemos de que la cantidad de datos tiene el efecto contrario. Mientras mayor cantidad de datos, significa de que la muestra que estoy utilizando probablemente es más representativa de la población, por lo tanto, al tener una mayor cantidad de datos, eso implica de que ahora el intervalo tiene un menor tamaño. ¿Qué es lo ideal? Tener una baja dispersión, tener una alta cantidad de datos, y el nivel de confianza es algo que uno se da. ¿Ya? Este mayor de confianza es algo que se da el investigador, y es lo que él estima necesario del error que puede cometer. Vamos a ver en un par de clases más que está asociado entonces con el error que está dispuesto a asumir, que para un nivel de confianza de un 95% va a estar dispuesto a asumir un 5% de error. O sea, lo que está diciendo es de que si mi media se tiene un comportamiento normal centrado en la media, acá tengo el 95% de los datos. Pero existe un 2,5% y un 2,5% hacia cada cola de equivocarme, y de que efectivamente el valor de la media poblacional real podría estar o ser alguno de estos valores. Si yo aumento un 99, significa, ¿cierto?, que estoy corriendo esta frontera de mi intervalo para allá. Pero al aumentar mi nivel de confianza, también aumenta mi intervalo, y eso obviamente me da la seguridad de poder decir de que efectivamente el valor promedio se encuentra ahí en ese rango, pero también le quita precisión, ¿ya? Para poder trabajar posteriormente con ese valor. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, si, no sé, pues están trabajando en una planta de producción, y viene su jefe y les dice, ¿cuánto creen, estiman ustedes que va a ser la producción del próximo mes? Y ustedes afirman prácticamente con un 99% de que va a estar entre, supongamos, entre 10 y 20.000 toneladas. Le van a achuntar, de todas maneras. No se van a equivocar. Pero esa información no va a ser útil. O sea, mientras más amplio es el rango de esa información, menos útil es esa información también para continuar, porque no nos permite tener certezas sobre el valor real. En cambio, si ustedes dicen, no sé, estimo que va a estar entre 18.000 y a lo mejor y 19.000 toneladas, entonces, bueno, ahí a lo mejor ya las probabilidades de que la chunten pueden disminuir, a lo mejor ya no son de un 100%, un 99%, un 98%, y ahí eso es lo que uno tiene que determinar cuánto es lo que está dispuesto a sacrificar en cometer un determinado error, pero con tener un valor que sea más preciso. Lo que vamos a ver en la siguiente clase, vamos a seguir trabajando con intervalos de confianza, tanto de la media, y también vamos a comenzar a ver lo que son los intervalos de confianza de la varianza. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Ya pues, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias igual. Chao.